el acompañamiento, acompañando a los jóvenes. Como ustedes sabrán, todos los que estamos aquí no podemos ser pastores, porque de hecho hay hembras y no pueden ser pastoras. Pero tampoco todos van a poder ser, o no es el llamado de ser los líderes de jóvenes de su grupo. Pero sí todos tienen un llamado, y es a ser discipuladores y acompañadores personales de los muchachos. Tal vez tu iglesia consta de una oveja. Creemos que es menos por eso. ¿Verdad que no? Porque Dios además te tenga una oveja a ti, no quiere decir que tú eres menos por eso. No, quiere decir por lo contrario, que Dios te está tomando en cuenta para algo mucho más delicado y directo, como es atender a una oveja. Y lo que yo le estoy diciendo, como vimos ahorita en el esquema, si todo lo que estamos aquí, ponte que cabemos 40 personas más o menos, si todo lo que estamos aquí se apoderan, déjame cambiar la palabra, se responsabilizan de una oveja de los jóvenes durante un año, ¿qué impacto tendría eso en la iglesia local? ¿Sí o no? Una sola, pero en serio, y como vamos a ver hoy aquí. Esa es la idea. No es que como dicen allá en el norte de Ohio, allá en el norte de Utah también, por allá en las montañas rocosas, dicen el que mucho abarca, poco aprieta. Así que dice. En the Netherlands. O en chino dicen, el que mucho abarca, clarísimo lo dice, poco aprieta. Ahora, entre paréntesis, miren, ya sea por hacernos famosos de hacer chistes malos o hacer chistes buenos, tenemos que provocar una sonrisa en los muchachos. ¿Entienden? Como usted lo quiere, como sea, no nos vamos a hacer los payasos tampoco, o tratar de no hacernos los payasos. Pero nosotros tenemos que aprender a hacer sonreír a los muchachos, aunque sea una sonrisa de pena para nosotros. Esa es la realidad. Porque no nos podemos tomar muy en serio nosotros mismos. No se toma la vida muy en serio, como quiera no va a salir vivo de ella. ¿Ven? Son chistes malos que uno lo va metiendo ahí. Aunque sea una sonrisa, mira, Robito está riendo. Bueno, acompañándolos. ¿Qué significa acompañarlos? Es esto, miren, ¿a cuántas personas hay ahí? Una es mayor y otra es más joven. Eso es todo. El acompañamiento personal, lo que también llama mucha gente la mentoría, pero que nosotros queremos, o la consejería en otro caso, pero nosotros queríamos llamarlo acompañamiento. Porque cuando tú hablas de acompañamiento, tú no lo estás patronizando a ellos, tú lo estás identificando con ellos. Bueno, 2 Timoteo capítulo 2, versículo, no, ese no es el versículo, eso es en Juan 3, 1. El texto abajo está mal, dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿En qué otro sermón Jesús dijo eso? ¿Quién se acuerda? Piénsalo bien. ¿En cuál otro sermón de los que él dio, él habló del nuevo nacimiento? ¿Quién me dice? Oye, pero ustedes están como flojos, pónganse a pensar bien. Está facilísimo. ¿No se acuerdan? Claro que no se van a acordar porque ninguno. Jesús no le habló a nadie del nuevo nacimiento en un sermón, sino que se lo dijo solamente a Nicodemo de manera personal. ¿Por qué? Porque hay cosas que solamente se pueden decir y confrontar de manera personal. Y esa es la importancia del acompañamiento espiritual. ¿Por qué tú lo puedes decir personal? Porque en la relación personal tú conoces a la persona más cercanamente y sabes mejor cómo decírselo y qué decirle, que si tú lo dices en un grupo. ¿Ok? Entonces, algunas de estas cosas que estoy hablando aquí fueron tomadas de uno de mis líderes de jóvenes favoritos que yo admiro. Se llama Félix Ortiz. Él es líder de jóvenes en España, él es español, un señor ya. Y un hombre de Dios. No sé cuánto conocen a Kyle. Él es como un Kyle, pero ya un poquito más
Él se ve joven, pero no mayor, y tiene como ese espíritu. Miren lo que dijo en su libro Hacia un ministerio juvenil dinámico. Él dijo: el trabajo personal, acompañamiento espiritual o la dedicación de un mentor no es un lujo. Es una necesidad que debe tener en cuenta y practicar tanto como le sea posible. No es un favor que le hacemos al otro, no es un lujo de que, bueno, tal vez tú puedas hacer o no. Es algo que se necesita urgentemente. Si queremos hacer discipulado verdadero en la iglesia, y tenemos grupos grandes, tenemos grupos pequeños, tenemos campamentos y retiros y oportunidades de servicio, pero no tenemos el acompañamiento personal, tenemos un hoyo en el medio, grande, que debemos de tratar de suplir. Y como ministerio juvenil tenemos que entender que somos llamados a pastorear el corazón de nuestros jóvenes de esa manera, a nivel del acompañamiento personal. Y eso es lo que queremos ver un poco hoy. ¿Qué es el acompañamiento personal y cómo abordarlo? Y va a ser, no espero que no sea tan largo. Vamos a ver, acompañamiento personal. Quiero leer un proverbio chino que me impactó mucho. Lo he visto en varios contextos, lo había visto antes. Y mire cómo dice. Dice: yo sé que el bambú es de donde, de China o de Japón. Pero bueno, el proverbio es chino. Dice: si estás plantando para un año, ¿qué debe hacer? Plantar granos. Si estás plantando para una década, planta árboles. Pero si estás plantando para un siglo, planta personas. El trabajo personal que hacemos es como plantar personas que van a dar fruto a largo plazo. Y fue lo que hizo Jesús. Lo que tú hagas con una persona hoy, tú no sabes el impacto que va a tener 10 años, 20 años, 30 años después. ¿Ok? Proverbio va con B mayúscula, espérense. Me van a guindar en mi casa. Gracias. Vi un movimiento por ahí atrás. Dije, ¿qué es lo que pasa? Es que en mi casa una falta de ortografía es como que una falta mayor. Ya. No, yo que vi que te llamas y dije, ¿qué será lo que pasa? Y dije, oh. Y vi que estabas mirando para allá y dije, ay, que está mal escrito. Y no, eso fue como a las 12 de la noche. Ok. Proverbio chino, ya lo vimos. Entonces, debemos de plantar personas. ¿Y qué es plantar personas? Simplemente trabajar con la gente como trabaja un agricultor. Jesús utilizó la metáfora de la agricultura para el discipulado, lo presentó muchas veces y de muchas maneras, ¿sí o no? Es decir, Jesús comparó el tema del discipulado con la agricultura de muchas maneras. Así que podemos nosotros utilizarlo también. Debemos dedicarnos como agricultores espirituales a plantar las almas de los jóvenes, cuidarlas, para que el fruto lo den a largo plazo, crezcan como árboles fuertes. ¿Quién sabe quién va a convertirse, en qué se va a convertir esa persona? Quizás en un presidente de la República, en un pastor, no sé. Ese es en el que estamos sembrando. Y los principios que estamos sembrando en ellos quizás van a impactar muchísimo más personas de lo que pensamos. ¿Ok? Importante. Bueno, entonces, ¿por qué es importante el acompañamiento personal? En primer lugar, lo que dice ahí, porque nos permite acercar los principios de la Biblia al discípulo más directamente. Como decía, cuando Jesús le habló a Nicodemo, le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Pero le pudo hablar de la palabra de manera tan directa, porque él sabía que estaba hablando con un maestro de la ley que conocía muy bien el libro de Ezequiel, que dice que en aquel día nos dará un nuevo corazón, que hablaba de un nuevo nacimiento desde arriba, y él pudo entenderlo mejor. Así que el discipulado y el acompañamiento personal nos ayuda a traer todos esos principios bíblicos al tú a tú de la persona. Nos pregunta, le podemos explicar, volverle a explicar, hasta que esa persona pueda, los argumentos de la palabra puedan convencerlo a través del Espíritu Santo. Eso es importante. Ese es el único acercamiento que nos permite hacer algo así. Segundo lugar, también nos permite ser emocionalmente significativo. Por eso me gustó tanto lo que dijo Annie ahorita. Esto no, miren, el discipulado probablemente sea arar en el desierto, todo lo que estamos hablando, si no nos convertimos en emocionalmente significativos para los muchachos. Para que realmente el trabajo discipulado dé frutos y un impacto,
tenemos que trabajar en convertirnos en emocionalmente significativo para ellos. Les voy a dar un dato. A mí me gusta mucho la investigación desde la perspectiva de la recopilación de datos para el análisis. Y hay un dato que me impactó mucho. Oiga bien, según los datos, para tú convertirte en emocionalmente significativo para un adolescente, tienen que pasar 7 meses relacionándote con ese adolescente. Por lo menos. Eso no diga que nos juntamos un día. ¿Cuántos meses tenemos trabajando en Roca después que comenzamos en agosto? ¿Cuántos van? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Todavía tenemos 5. Ni siquiera podemos decir que nos vamos a convertir en emocionalmente significativos. Es un trabajo a largo plazo, literalmente. Y después que eso comienza, a los 7 meses, 8 meses, entonces comienza el proceso y el viaje a ser emocionalmente significativo para esa persona. Y quizá en 1 año, 2 años, 3, es más, quizá lo que tú estás sembrando ahora con ese adolescente va a dar fruto cuando después que esté casado esa persona y se acuerde de ti y te va a llamar. ¿Tú te acuerdas que cuando tenías como 14 años hablamos de tal cosa? Estoy pasando por un problema ahora, necesito tu ayuda espiritualmente. No sabemos. Pero tú estás sembrando a largo plazo. Esto es un asunto de una carrera, ve, que si la gente da frutos rápidamente. Yo siempre pongo el ejemplo del misionero con el que fuimos a la selva, Eduardo y yo, hace muchísimo tiempo. Ese misionero, el primero que llegó, que es el papá del que me llevó a mí, duró 25 años viviendo en la selva antes que se convirtiera en la primera persona. 25 años. Tercero, nos permite trabajar con la persona verdadera, no con el que la persona está proyectando, que tú quieres que él crea que él es. Los adolescentes, no todos somos expertos en eso. Hay una persona que es la que tú quieres que el otro vea, hay una persona que es la que tú eres, que tú crees que tú eres, y hay una persona que es la que tú eres de verdad. Pero en el adolescente eso todavía es más acentuado. Un adolescente de 12, 13, 14 años tiene mucho interés en proyectar una imagen. Y tú en un grupo grande no vas a saber quién es esa persona, ese adolescente, hasta que tú no lo haces y te acercas de una manera personal y eres significativamente, emocionalmente significativo y puede entender su trasfondo, por qué es así, qué está haciendo, cómo está su vida. No hay otra manera de hacerlo. Jesús lo hizo con sus discípulos y nosotros debemos hacerlo. Ahora, ¿cuál es el objetivo del discipulado? Lo hemos dicho de diferentes maneras, pero yo quiero frasearlo de una manera más específica. ¿Cuál es el objetivo del discipulado personal, o sea, del acompañamiento personal? ¿Para qué lo hacemos? ¿Qué tenemos que tener en mente? Miren, no lo tengo escrito, pero voy a decir qué no es, cuál no es el objetivo. Yo conozco a alguien que le gusta trabajar con jóvenes, es una persona femenina, le gusta trabajar con jóvenes y tiene mucha gracia con los jóvenes. Una persona femenina, ¿verdad? Como me suena muy formal. Y ella se vive esa persona, cuando ella se da cuenta de que los jóvenes la aman. Y es verdad que la aman porque tiene mucha gracia. Pero cuando tú hablas con esa persona te das cuenta que ese es el fin último de esa persona. Que los jóvenes la amen. Y se enorgullece de eso. Y ese no es el fin. El fin no es yo ahora decir, tú me quieren. Mira qué popular soy con adolescentes. Donde voy, me llaman, Héctor, mi pana. Fiorella. Ese era máximo. Bueno, no. Aunque ese es el medio por el cual podemos utilizar para alcanzar el corazón de ellos, tenemos que cuidarnos de pensar que ese sea el objetivo y no es el objetivo. ¿Cuál es? Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo en la vida de las Américas. ¿Cuál es el objetivo de nuestro trabajo al fin y al cabo? Llegar a la condición de un hombre maduro. La madurez cristiana en las vidas de las ovejas a las que le servimos. Ese es nuestro propósito. No importa. Félix Ortiz me hizo una anécdota para poder conectarlo, nunca se me olvida. Y él decía que él discipuló a un joven desde jovencito, 14 años, salía con él, dedicaba horas, salían juntos, iba a su casa, hasta dormía en su casa, lo discipulaba, cumplió 21 años, 22 años,
estudió teología y él seguía, lo llamaba y se juntaban. Pero el último año el evento que le voy a contar, ya se estaba relacionando con el director de un ministerio que lo puso a él como presidente del ministerio. Y entonces, para la proclamación de él como presidente de ese ministerio, invitaron a Félix Ortiz también, como era parte de los amigos. Cuando le tocó dar el discurso al muchacho, que ahora iba a ser presidente del ministerio, y que él lo había discipulado por todos los años, él dijo: aquí hay una persona que ha sido en mi vida crucial, en mi vida cristiana. Esa persona realmente me ha hecho ver la vida de otra manera. Sin esa persona que Dios usó, no hubiera llegado a donde estoy. Y cuando empecé a hablar, tú sabes que Félix Ortiz nada más estaba preparándose para pararse, ¿verdad? Y decir, ahí voy. Y de repente cuando dice, fulano de tal, el otro que tenía un año nada más con él, ni siquiera lo toma en cuenta. ¿Qué pasará si tú le dedicas toda tu vida a un joven? Esfuerzo, sueño, cansancio. Y después dice, y después esa persona, y hay fruto de tu trabajo, pero al final ni siquiera valora lo que tú hiciste. Ahí se va a probar por qué no lo hicimos. Si lo hace para el Señor o para la gloria personal. Nosotros estamos llamados a hacer de la iglesia de Cristo un hombre maduro. A que nuestros jóvenes sean jóvenes maduros a la medida de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro llamado, ese es el propósito. Es decir, que todos ellos puedan tener la condición de un hombre maduro. Ahora, ¿qué significa la condición de un hombre maduro? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno se cría en la iglesia y dice muchas palabritas teológicas, uno dice, que son muy bonitas, pero que como que cuando te preguntan qué significa eso, tú dices, un hombre maduro en Cristo. Y como que no tiene mucho elemento. Bueno, un hombre maduro es lo mismo que decir la imagen de Cristo. Pero todavía eso, tú dices, wow, sí, ser como Cristo. La pregunta es, ¿cómo era Cristo? Bueno, deberíamos estudiar ahí los evangelios. Yo tengo 9 características de un cristiano maduro que sacamos de la vida de Cristo. Que ni la tengo ahí porque me tomaría otra sesión entera poder hablar de eso. Pero quiero decir que debemos darle contenido a lo que significa la imagen de Cristo en nuestra propia vida para poder transmitirle eso a otro. Es decir, Biblia, oración, iglesia, mayordomía, amor, servicio, evangelismo, etc. Son elementos de la imagen de Cristo que debemos tener en nuestra vida y proyectarlo también a los de nuestros adolescentes. Y nuestro trabajo es que ellos sean así, un hombre maduro. ¿Cómo se logra esto? En Efesios nos lo dice claramente. Se logra primero a través de formar líderes. ¿Y qué deben de hacer los líderes? Equipar. ¿A quiénes? A los santos. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Nuestro trabajo, los pastores, deben de equipar líderes. Para que los líderes equipen a los santos. Y para que los santos edifiquen el cuerpo de Cristo. Y al final, como todos somos santos, pastores, líderes y todos, nos edificamos unos a otros. Pero la idea principal del texto es que la edificación de la iglesia no es responsabilidad directa o única de los pastores, sino de todo el mundo. Y cuando traemos acompañamiento personal a los adolescentes, estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros y no lo que le tocaba al pastor y yo lo voy a hacer. Es a nosotros que nos toca. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren lo que dijo Piper, el apóstol San Piper. No cualquiera. Dice, los líderes deben equipar a los santos para un fin específico. ¿Cuál es? Para la obra del ministerio. Equipar a los santos no es un fin en sí mismo. Los líderes no se detienen y dicen, bueno, ahora estamos equipando a los santos, el trabajo está hecho. No. Todo esto tiene el propósito de convertir a los santos en sirvientes o ministros del cuerpo de Cristo. Ven, al fin y al cabo. Gloria a Dios. Entonces ese es el proceso. ¿Qué significa eso? Que yo debo de construir en la vida de los jóvenes el carácter de Cristo. Y debo trabajar en lo que llamaríamos, ¿cómo se llama? Wow, se me fue la palabra. Albañilería espiritual. Edificar, construir.
¿Quién de aquí estudia o ha estudiado ingeniería civil? Ingeniería civil, ¿verdad? Eso es fajarse con los trabajadores, a poner blog y a bregar. Básicamente, eso mismo es lo que Dios nos llama a hacer a ustedes y a mí. Albañilería espiritual en la vida de los adolescentes y de los jóvenes. Construir, edificar en sus vidas. Bloc tras bloc, ladrillo tras ladrillo, etcétera, etcétera. Mira lo que dijo Félix Ortiz. No solamente tenemos que esperar que los discípulos sepan, también hemos de ansiar que vivan, que practiquen y que su práctica nazca de la motivación y convicción adecuada. Félix Ortiz. Entonces, en el acompañamiento personal vamos a estar más enfocados en las motivaciones correctas, en la aplicación correcta del mensaje del Señor y del Evangelio en la vida de ellos. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Vamos a hablar un poco ahora de albañilería espiritual. Miren, tenemos aquí a un adolescente, ¿ok? Y vamos a trabajar en la construcción de su carácter, en el acompañamiento espiritual. ¿Cómo ocurre eso? Block tras block. Yo he identificado por lo menos 5 blocks que edifican y que constituyen la edificación de nuestras vidas. La primera, ¡pam! Conocimientos. No hay carácter, no hay crecimiento, no hay cambio en nadie si antes no ha habido el conocimiento de la palabra. Puede aparecer gente que de repente, una chica que viste muy mal, y cuando tú te le acercas y le explicas que la Biblia dice que deben vestir con decoro, se enteró en ese momento. Y la razón por la que su cambio no había sido tan evidente era porque no sabía que eso era malo. Y por eso parte de nuestro trabajo en el discipulado es informar, explicar y enseñar a los muchachos el camino del Señor. Porque sin eso no va a haber cambio. Es decir, si nadie te explica a ti cómo son las cosas, no te pueden pedir que la hagas. Y eso es lo primero, la enseñanza de la palabra. El primer bloque. El segundo bloque es que ese conocimiento debe convertirse en una convicción. No es lo mismo saber algo que estar convencido de algo. Y lo único que trae transformación a la vida son las convicciones, no los conocimientos. Y eso lo sabemos, que vemos los niños que se crían en la iglesia, que se saben toda la historia bíblica, que te pueden responder todas las preguntas, pero que no tienen convicciones en su corazón de lo que están diciendo. Y nuestro trabajo en el acompañamiento personal es tratar de lograr que esto que tú estás enseñando se convierta en una convicción en la vida de ellos. Esa es la magia de lo que tenemos que hacer nosotros. Que suena más bonito decirlo que hacerlo. Pero eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Que lo veamos en la experiencia. Y eso solamente puede ocurrir en el 1 a 1, en la conversación personal. El tercero de todos, miren cómo va a aparecer en la pantalla, porque la transición que le puse a este blog también tiene un mensaje en sí mismo. Miren. Los deseos. Porque los deseos nosotros no los ponemos. Los deseos aparecen. Del Espíritu Santo. Pero aparecen ¿dónde? Encima de los conocimientos y las convicciones. Dios pone los deseos. Para que haya transformación tiene que haber deseos, porque dice la consejería que dice, hago lo que hago porque quiero lo que quiero. Y quiero lo que quiero porque creo lo que creo. Trabajo con los conocimientos, trabajo con las convicciones en la vida de ellos y oro al Señor para que le pueda poner en sus corazones tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El deseo de Dios tiene que brotar el corazón. Y nosotros no solamente debemos procurar que los muchachos obedezcan, sino que quieran obedecer. Y que deseen hacerlo. Porque si no, no es discipulado, es fariseísmo. Número 4, ¿qué va a traer deseos? Hago lo que hago porque quiero lo que quiero. Si yo quiero algo, va a traer a mi vida, ¿qué? Conducta. Cierta conducta específica. Y una conducta repetida y repetida y repetida, ¿en qué se va a convertir? En un hábito. Ahí está la construcción. Ese es el esquema del trabajo que debemos hacer en el acompañamiento personal. Trabajando con conocimientos, con convicciones, identificando los deseos de su corazón, convirtiéndolos en conductas y en hábitos. Si en el acompañamiento personal con un joven
tú te das cuenta que hay un deseo tan grande en esa vida que es un ídolo, que está boicoteando toda su vida espiritual. Es con ese ídolo que desea, que tiene que trabajar para transformar ese mal deseo en un deseo de Dios. Pedro lo dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 14, le dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Habían deseos y esos deseos eran en contra del Señor. Ahora, miren ahora la transición. Ella también tiene un mensaje. Obsérvenla bien. A ver qué ustedes creen que quiere decir. ¿Qué ustedes creen que quiere decir? Todo eso sumado es lo que forma el carácter de una persona. Mientras voy trabajando con los conocimientos, con las convicciones, con los deseos, con la conducta y con los hábitos de los jóvenes, en ese mismo momento estoy construyendo su carácter. A un carácter más piadoso, progresivamente, lentamente, a la imagen de Cristo. Vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Para que lo veamos más claramente. Tenemos que construir en la vida de este joven, ¿cómo le ponemos? Richard, no. Matos, Pedrito. Estamos trabajando en el acompañamiento personal y le vamos a poner conocimientos, convicciones, deseos, conductas y hábitos en este tema. Miren. Conocimiento. ¿Cuál será el conocimiento de este tema? La Biblia es importante para la vida del creyente. Eso es solamente una información que tú le estás dando. La importancia de la Biblia. ¿Cuándo se convierte en convicción? Cuando él dice en su corazón: nada es más importante que la Biblia. ¿Y cuándo se convierte en deseo? Cuando dice: amo la Biblia con todo mi ser. ¿Y después qué va a hacer? Va a decir: leí el Nuevo Testamento. Wow. ¿Y después qué va a hacer? Leo, estudio y memorizo la Biblia consistentemente. Ven, ese es el proceso de la construcción del carácter en el corazón de un joven a través del acompañamiento personal. Ahora, eso lo podemos transferir a todas las áreas, a la imagen de Cristo: el amor, la iglesia, la oración, ¿verdad? La santificación, etcétera. El mismo proceso. Por eso, nuestro carácter es el resultado de la suma de todos nuestros hábitos. Miren, apunten eso. Tuitealo eso. ¿Cómo es? Instagraméalo. Nuestro carácter es el resultado de la suma de todos nuestros hábitos. Hábitos de pensamiento, hábitos de los deseos del corazón y hábitos de las acciones que hacemos. Es decir, si una persona es perezosa, tiene un carácter perezoso, es porque tiene hábitos de perezoso. No solamente porque tú te lo inventas de eso. Si una persona es mentirosa, es porque tiene esos hábitos. El hábito de mentir consistentemente. Pero si una persona es espiritual, tiene hábitos espirituales. Ora, lee la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces, en el acompañamiento personal, teniendo en mente la construcción del carácter, cada encuentro de discipulado debe tener en mente el desarrollo de hábitos piadosos. Cada vez que hay un encuentro de acompañamiento personal, en ese encuentro tienen que tener en mente hábitos piadosos. No necesariamente tiene que tener una clase bíblica de hábitos piadosos, sino tener en mente como objetivo, con la estrategia que tú identifiques. Hubo veces que Jesús enseñó lecciones solamente a través de un ejemplo que él dio. No tuvo que ni siquiera dar una enseñanza. Y eso podemos hacerlo en el acompañamiento personal. Ahora, hay una palabrita ahí que yo menciono. ¿Cuál es? El encuentro. Fíjense que ahí no dice los encuentros. Eso es otra cosa, ¿verdad? Se supone que eso era un chiste. Pero como que no estamos en ese mundo, ¿verdad? La hora como que ya cayó de golpe. ¡Pum! Lo que pasa es que los encuentros son otra cosa. Pero el encuentro es la materia prima del acompañamiento personal. Miren, sí. Ahora, el encuentro, miren lo que dice aquí. Dice: Dios mide nuestro éxito o fracaso
en función de lo fieles que hemos sido a la responsabilidad que Él nos ha delegado, no a los resultados. Dios no te va a medir a ti de cuánta gente cambió por tu discipulado, porque eso no está en tu mano. Sino, qué fiel tú fuiste en discipular a la gente que Él te puso cerca de ti. El resultado de ese discipulado, solo Dios lo tiene. Tú puedes tener gente que tú le dedicaste 1 año, 2 años a discipularlo, de repente no dieron fruto, tú te puedes sentir frustrado o no, pero eso no tiene que ver contigo, porque eso es Dios y el Espíritu Santo. Si fuiste fiel con esa persona. Y tu satisfacción es que tú agradaste al Señor, no que sacaste un fruto y que tuviste un éxito con una persona. Amén. Ok, ahora, el acompañamiento personal utiliza como medio el encuentro para lograr sus fines. Así que en el centro del discipulado personal están los encuentros. El encuentro. ¿Y qué es el encuentro? Es juntarse con alguien a nivel personal. Es decir, el encuentro no se da en el pensamiento ni tampoco por WhatsApp. Se da encontrándose con la persona físicamente. ¿Ok? Los encuentros pueden ser de 2 tipos: formales e informales. Y los 2 son importantes en el discipulado y el acompañamiento personal. No siempre tenemos que tener encuentros formales y no solamente debemos tener encuentros informales. Debemos de tratar de tener los 2 tipos de encuentros. ¿Qué son encuentros formales? Son programados, es decir, una cita que ponemos para juntarnos. Segundo, amerita preparación previa, que es lo que yo voy a hablar para no decir cosas que no son. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué yo quiero decir? Tercero, debe hacerse de manera regular, no un solo día de vez en cuando, sino sistemáticamente hasta un tiempo determinado. 4, utiliza un currículum que tiene un principio y un final. Esto es importante. El discipulado con encuentros formales tiene que tener un fin, un límite. No es que el discipulado en general tiene un fin, pero si tú, por ejemplo, quieres trabajar con el hábito de la lectura de la Biblia en un joven, y tú vas a trabajar con eso específicamente, tú tienes que decir, bueno, voy a enseñarle la importancia de la Biblia, vamos a juntarlo durante 6 semanas con este material y lo estudiamos juntos. ¡Pum! Termina. Al final, ¿qué hacen? Un encuentro informal, una evaluación y, si es necesario, comenzar otro proceso de otro encuentro. ¿Me doy a entender? Pero la persona no puede sentirse que se está juntando contigo para siempre, porque se desaniman. ¿Se entiende esa parte? Ahora, la característica de un encuentro informal, que muchas veces son más impactantes que los encuentros formales, es que se da sin previa preparación y es totalmente espontáneo en su naturaleza. Y le voy a dar algunos ejemplos de lo que son encuentros de discipulado informales. Héctor. Mira este, Héctor. Un viaje en carro. Es decir, fulano, tengo que ir al aeropuerto a buscar a uno hermano de la iglesia. Acompáñame, pues yo ni solo. Ah, pero tú no estás pensando solamente que te acompañe, ¿verdad que no? ¿Qué tú estás pensando? Que en el camino van a hablar. Y que en esa conversación tú no vas a hablar lo loco de plume burro. Tú vas a hablar sabiendo que hay algo, tal vez no un sermón que tú le vas a dar, que es lo que tú quieres conectarte con ese muchacho, con esa muchacha, que lo va a ayudar. Así que un viaje en carro puede ser. Para las chicas, ¿qué puede ser también? Bueno, también puede ser una tarde, un retiro, uno de los campamentos. Ven, vamos a dar una caminata por ahí. Un juego de baloncesto. Vamos a jugar. Siempre y cuando tú no seas lo que dicen, que el baloncesto es un paréntesis en la vida cristiana. Señores, eso también era un chiste, pero ayúdenme ahí. Aunque sea exacto, hagan algo. Porque yo entiendo que los adolescentes no se rían de mi chiste, pero ustedes háganme el coro por lo menos, porque... Chicas, miren ese. Fulanita, vámonos a ver vitrina para Ágora. Opa, no sé dónde es Santiago. Nada más, no es a darle un sermón en el camino, es a ver vitrina, literal. ¿Entienden? Con 2 o 3 de las muchachas. Ay, que eso es muy malo, eso no es malo nada. Vean vitrina y hagan un bond. Un bond. ¿Cómo se dice en español eso? Un lazo, se me olvida. James Bond. Papel Bond. Bond. Así mismo, vamos juntos a una clase. La idea es que hay muchas maneras, pero para eso
Nuestras vidas no pueden estar centradas en nosotros mismos. Hay que dar algo. ¿Eh? No, ningún juega Fortnite, ese no. Sí, es verdad, está bien jugar Fortnite un día. Con permiso de los papás, porque el mío no tiene permiso para jugar Fortnite. Una parrillada o un sancocho, ¡eso! Mira, fulanito, no habla con tu mamá, compré una carne, la voy a tirar en la cosa, ven para acá que vamos a comer carne. Y le enseña cómo poner la carne y hablan nada más de carne, punto. No de la carne, sino de carne. Tú ves que uno va mejorando. Piensen ahora, ¿cómo ustedes pueden balancear encuentros formales, encuentros informales? Los que están en Roca saben que ya creamos, no lo hemos publicado, pero creamos un formulario para lo que lo llamamos conexión personal o FaceTime. Y es que los muchachos van a acceder a un form en el Instagram y allí van a solicitar un encuentro con uno de ustedes. Con nombre, yo tengo otro nombre de todo ahí. Y ellos van a elegir, yo quiero juntarme con Alicia. ¡Pam! ¿A qué? A lo que sea. Pero esa puede ser la puerta. Mírame, Alicia, esa puede ser la puerta para una persona que te está poniendo a discipularla. Ahora, si ellas no te lo piden, tú le puedes pedir a ellos también. Mira, yo quiero juntarme contigo. Pero esa es otra manera de hacer. Finalmente, el último elemento que tenemos que tomar en cuenta en el acompañamiento personal es la figura del mentor o el discipulador. ¿Ok? Eso somos nosotros. Miren lo que dijo Félix Ortiz. O no sé si fue Félix Ortiz, no me acuerdo. Dice, en verdad, ¿qué pasó? En verdad, dice, las dimensiones más profundas de la vida cristiana no pueden simplemente ser enseñadas en un aula o con un libro. Entre paréntesis, miren, déjenme decirle algo. Mírenme aquí, a mí que yo nunca le he mentido. Vengan, mírenme los ojos, miren. Yo sé que es muy bueno el tema de leer libros, de estudiar libros juntos, ¿verdad? Y está muy de moda y todo el mundo quiere hacer eso. Y no que no lo hagan y que está mal. Pero no pueden exagerar tampoco. Es decir, todo lo que se haga de discipulado no puede ser estudiar un libro. No necesariamente eso es lo que hay que hacer. Hay un libro, vamos a estudiar un libro. Claro que se puede tomar un capítulo, algo aquí, pero no tiene que ser una obligación, una estructura de que hay que estudiar un libro. Porque a veces los libros son aburridos y se pierde la secuencia. Nadie lo obliga a usted a tener que hacer un programa ni un currículum. Nadie le está imponiendo ningún currículum a usted. Usted puede hacer lo que usted quiera ahí, delante del Señor. Si es un capítulo, un libro, coge un capítulo y habla de ese capítulo y punto. Y si uno tú no lo quiere dar, brinca ese y coge otro. O tumba el libro y haga otra cosa. Porque yo a veces siento y he oído en general como que el tema de los libros como que es demasiado como un libro. ¿Verdad? Como que no tiene que ser. Además, hay otro libro que es muy importante que también se puede leer. ¿Cuál es? La Biblia. No tiene que ser el libro de Elizabeth George nada más. Cierro el paréntesis. Repito. En verdad, las dimensiones más profundas de la vida cristiana no pueden ser simplemente enseñadas en un aula con un libro. Deben ser, oiga bien lo que dice ahí, escuchadas, vistas, estudiadas con atención, manejadas, vividas y experimentadas para ser aprobadas y asimiladas. Esta frasecita, reflexiona después en su casa. Pero es muy importante que para que haya discipulado verdadero, tiene que haber experiencia personal, no información documental, simplemente. ¿Ok? Trata de llevar al joven a experimentar a Dios para que lo verdaderamente lo conozca. Así que el mentor, ¿qué es? Bueno, el discipulador es nada más y nada menos que un cristiano. ¿Qué? Tiene el firme compromiso personal de crecer en el Señor y de ayudar a otro creyente, en este caso un joven, a profundizar en su propia experiencia con el Señor. Como dice Paul Tripp, gente en necesidad de cambio, ayudando a gente en necesidad de cambio. No debe dar vergüenza que nosotros también estamos luchando con un área, con algo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no tenemos que avergonzarnos. Yo estoy luchando con esto, estoy trabajando en mi vida y vamos a trabajarlo juntos en esta área que yo lo he visto. Ese es el discipulado. Y así deben vernos los jóvenes, no deben vernos como si tuviéramos un pedestal, ¿sí? Como si fuéramos Superman. Mira,
Sabrina, alias la Mujer Maravilla. No, perdón. Lo que quiero decir es que, mira, ese testimonio que dio Sabrina en el Conexión Radical, en los dos Conexión Radical, los muchachos fueron muy impactados por ello. Y ellos pueden caer en la tentación de pensar que Sabrina es como lo es, lo máximo. Sin embargo, ella, cuando hable con ellos van a ver que ella es una adolescente igual, una joven igual que ellos, y que también está luchando igual que yo. Y esa realidad tiene que verse en el carácter, la actitud del discipulador. No fue de que, vea, acá vine a enseñarte ahora lo que tú no sabías. Ven, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. No es así, ¿verdad que no? Con el pechito inflado, como un globo de helio. No. ¿Y qué debe hacer? En primer lugar, acompañar. ¿Cuál es la función de un mentor? Vamos a ver, acompañar. Segundo, interceder. Miren, esta parte, señores, es la que le da, esta función es la que le da profundidad a su ministerio. Ahí, esto es lo que hace que se dividan los niños de los hombres. La intercesión y la oración. ¿Qué es lo que hace de un ministerio que tenga una profundidad espiritual y de otro que sea solamente un mimic? Es la intercesión y la oración. ¿Qué tanto tú estás orando por esa persona y esa gente que están contigo? Por nombre y por necesidades específicas. Ustedes tienen eso en su mano, ustedes tienen su grupo pequeño, conocen los nombres, conocen quiénes son, pueden saber lo que están pasando y pueden orar por ellos uno por uno. Está en su mano ahí. Tercero, ser amigo. Es decir, nosotros no debemos ver a ese discípulo como un proyecto que yo estoy cogiendo y después soltando. No, si Dios me dio a ese discípulo, ese va a ser mi amigo para siempre. No solamente un proyecto. Y que ese es mi proyecto. José es mi proyecto personal. Yo lo voy a coger, me voy a reunir con él como por un par de años y después ya te solté, te graduaste y allá nos vemos, cojo otro. Eso no es así. Al momento de trabajar, nuestras almas se unen para siempre. ¿Entiende ese punto? Ese punto crucial. Su joven en tu grupo, fulanita, ese niño, esa jovencita, comenzamos un proceso. Eso no es que para allantar y hacerle creer que estoy interesándome para poder lograr mi objetivo de ganar mi estrella en el cielo. Como me dijo una vez un joven a mí, me dijo así, bueno, yo te estoy ganando una estrella en el cielo. Yo no estoy buscando ganar una estrella en el cielo, eso es un proyecto que yo tengo. Es una verdadera relación real con esa persona. Verdadera relación real. Cuarto, ser pastor, y de eso hemos hablado mucho ya. Pero el mentor es un pastor. No es el oficio, no es, vamos a decir, la posición de pastor, pero es un trabajo pastoral. En inglés sería más fácil de ver, porque en inglés pastor como posición se dice pastor, pero la función es shepherd. Entonces aquí sería eso, como un pastoreo como de ovejas. ¿Ok? Ser maestro, debemos ser maestros de ellos, enseñarles. Y ellos deben vernos así, como que si tienen alguna pregunta o si tienen alguna inquietud, deben de buscarnos para preguntarnos. Y finalmente, lo más importante es que debemos ser modelo. No. Modelos de ello quiere decir que le debemos modelar a Cristo. Y que nuestras vidas tienen que ser ejemplo para ellos. Ellos van a hacer lo que nosotros hagamos. Punto. Y yo quiero terminar con mencionar algunos peligros que podemos enfrentar al momento de el acompañamiento personal. Tomen muy en cuenta esto para que lo eviten y puedan evitar sufrimientos mutuos. ¿Ok? Miren un peligro que debemos de evitar al momento del acompañamiento personal. En primer lugar, evitar el paternalismo. Usted no es el papá de ese niño, de ese joven, ni la mamá. ¿Ok? Ustedes están juntos en acompañamiento espiritual. No se sienta como el papá y sentirse como protegiéndolo, como si fuera una gallina. No es así. Cuidémonos de eso. Segundo elemento para tener en cuenta: querer encontrar éxito por medio de los resultados. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a esforzarme para ver los resultados en la vida de esa persona con mi propio esfuerzo. Y eso me va a generar ansiedad, tal vez me va a generar
que yo lo quiera presionar para que haga cambio, que no es el Señor que lo está haciendo. Y si no lo logro, entonces me vas a sentir como fracasado. No debe ser. ¿Ok? Esos sentimientos ustedes los van a poder experimentar en el momento de que comiencen a hacer el acompañamiento personal. Y tienen que cuidarse de eso. Como dije ahorita, el éxito no depende de los resultados, sino de la fidelidad con la que estamos trabajando para el Señor. ¿Ok? Sentirse responsable por la vida del discípulo. Usted no es responsable de eso. Usted no es responsable de tu propia vida. ¿Cómo va a ser responsable de la del otro? ¿Entiende? Nosotros no somos el Espíritu Santo. No hay una vacante. No hay una vacante en la Trinidad. Wow, eso era un chiste teológico, señores. Oye, no hay una vacante en la Trinidad para pensar que nosotros la vamos a ocupar. Exactamente. ¿Te lo dio risa? No. Ok. Yo voy a tener con ese audio y lo voy a editar porque hay muchos pedazos que voy a tener que cortar. Y finalmente, puede ocurrir algo muy triste. Y es que el mentor se vuelva dependiente del discípulo. Eso pasa mucho. Es decir, que tú te vuelvas dependiente de que ese discípulo, si está contento contigo, si está aceptándote, si no está aceptándote, si está recibiendo, si no. Y esa dependencia, bueno, los psicólogos saben que se puede pasar al revés en la terapia, ¿verdad que sí? Cuando tú te vuelves dependiente de la reacción de la gente. No te rías, no, que tú estás escuchando. Y entonces, esos son peligros que pueden ocurrir. También al revés. Es el paternalismo. Ajá. Exactamente. Bueno, hay muchas más cosas. Entonces, queremos cerrar. Ahora, yo quiero dejar con ustedes un texto. Porque yo les voy a decir sincero. Después que uno oye todas esas cosas que hemos oído hoy, te queda como que, wow. Vamos a dejar esto. De verdad, es mi sentimiento personal también. Es decir, no de que uno dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y por eso pongo mi renuncia. Pero yo oí un sermón de John MacArthur que me llamó mucho la atención. El título es Mi teología del sueño. Eso hice yo también, eso mismo. Mi teología del sueño. Y yo quiero dejar esta última sesión en cuanto al tema de la pastoral juvenil, entendiendo qué quiere decir eso de mi teología del sueño y qué tiene que ver con el discipulado y con nuestro servicio al Señor. Vamos a leer en Marcos capítulo 4, versículos del 26 al 29, para ver si entendemos un poco. Dice: perdón, desapareció. Dice: lo que la iglesia, no, ese no es, perdón, este es. Jesús también dijo: el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Oiga bien, día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma una espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Qué nos enseña ese texto de la pastoral juvenil? Nos enseña que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Si yo creyera que la vida de los jóvenes dependieran de mi esfuerzo y de mi trabajo, yo no pudiera dormir de noche. A la franca. Pero como yo sé que la vida de los jóvenes y de los adolescentes no está en mis manos, yo puedo dormir de noche tranquilo. Porque está en la mano de un Dios soberano, que es el que produce en ellos el fruto. Nuestro abordaje del ministerio juvenil
debe estar sustentado y fundamentado. Primero, que nos esforzamos para los niños, para los jóvenes, pero que la soberanía de Dios es la que dirige todas las cosas y que la vida de ellos está en la mano de Dios, no en la de nosotros. Amén. Así que confiemos en el Señor, de que nuestro trabajo no va a ser en vano. Esperemos en Él a ver los frutos que Él produzca en los corazones de los muchachos. Oremos. ¿Esa misma es? Sí. La teología del sueño es que si yo creyera que la vida de la gente, la salvación de la gente, depende de mi esfuerzo, yo no durmiera de noche. Y yo puedo dormir de noche porque yo creo que Dios es soberano y es el que produce salvación en la vida de los corazones de la gente.